Gracias, profe. Bueno, primeramente, gracias a Dios porque hoy amanecimos vivos y me dio la oportunidad de estar acá, al Ministerio de Educación por este ciclo de foro y a la profe Belki por permitirme ser partícipe del mismo. Sí, es un gran reto, de verdad, el aproximarme a hacer un proyecto de aprendizaje de educación primaria. La profesora Nancy nos decía la semana pasada que hay que pensar en la otredad, en ponerse en el lugar de otro. Y esta experiencia me llevó a sentarme y a pensar como una profesora de primaria, que no es fácil. Los profesores de media siempre admiramos los de primaria y los de inicial y primaria nos admiran a nosotros, ¿no? Yo creo que cada quien tiene sus potencialidades en ese espacio y bueno, me tocó. La profe Nancy habla ahorita de la didáctica por procesos, de la investigación, de la innovación y de la creatividad. Pero durante esta semana, la semana pasada y hasta ayer, estuve al pendiente de los foros e iba escribiendo las ideas principales para mí. Pero también me tocó en este reto ponerme a investigar cómo integrar los elementos para poder hacer un proyecto de aprendizaje acorde a educación primaria. Y entonces allí aprendí ese gran reto que tienen los profesores de primaria todos los días en este país. Y por ello lo llamé así, por favor la presentación. Lo llamé una aproximación. Aproximación, ruta para un proyecto de aprendizaje, porque este es desde mi mirada y desde las experiencias que he venido obteniendo durante estar en el aula y estar dirigiendo procesos de formación dentro de las escuelas donde he tenido la oportunidad de estar. Siguiente lámina, por favor. Y aquí tenemos un mensaje de Antonio Pérez Clarín. Educar razón y corazón, inteligencia y sentimientos, memoria e imaginación, voluntad y libertad. Educar a cada persona como ciudadanos del mundo, pero también hijos de su aldea, de su región, de su país. Educar para llegar a ser, para convertirnos en una persona plena y feliz, que estamos llamados a convertirnos en ese ciudadano trabajador y solidario, verdaderamente comprometido con el bien común, gestor de vida y dador de vida. Durante esta semana de ciclos, los diferentes ponentes que hemos tenido la oportunidad de escuchar y de aprender nos han venido hablando de una u otra manera de estos elementos que nos habla Antonio Pérez Clarín. Por eso, en este inicio del año escolar, abramos o iniciemos con mucha alegría y entusiasmo para que cuando esos niños llegan a nuestras escuelas, no solo nos abran sus brazos, sino nos abran su mente, su corazón y su voluntad. Nos decía el profesor Richard Delgado el viernes que la motivación es la gran fuerza para nosotros lograr todo aquello que nos propongamos y nos daba un ejemplo de Forrest Gump. Bueno, en la escuela tiene que ser motivadora, dinamizadora la motivación de esos aprendizajes. Y la profesora Nancy ahorita nos decía, una escuela tiene que estar organizada. Y en esa organización nada debe pasar al azar, debe ser una escuela que tenga una intencionalidad, y yo lo decía muy bien, desde la organización de los ambientes de aprendizaje, desde la organización de los horarios escolares, desde la organización de la jornada escolar diaria, de cómo involucramos, nos lo decían y ayer nos lo recargaron bastante, la integración de la familia en la escuela y de cómo nosotros empezamos a hacer patria desde allí, desde la escuela. Siguiente lámina, por favor. La profesora nos decía, Nancy ahorita, cuáles son los elementos de la organización institucional y la organización escolar. Hablar de un proyecto de aprendizaje tiene que ver con eso. La planificación por proyecto es un proceso integrador, pero también es un proceso interdisciplinario. Ya ella nos habló ahorita del proyecto educativo integral comunitario y para algunos espacios geográficos, que son espacios indígenas, nos habló del proyecto educativo de pueblos indígenas. Este ejercicio lo hice considerando un complejo educativo que tiene educación inicial, educación primaria, y educación media. Por eso hay un elemento allí que son los referentes éticos y procesos indispensables.
una escuela, perdón, un complejo educativo que tiene tres niveles, tiene que tener coherencia y pertinencia en la planificación. Algunos van a decir, es que los referentes éticos y procesos indispensables son de educación media, pero cuando yo estoy en una unidad educativa que tenga primaria o media, o en un complejo educativo que tenga 3 niveles y una modalidad, tengo que tener elementos que coexistan y que sean pertinentes en esa planificación. Y uno de ellos es los referentes éticos y procesos indispensables, que no son contenidos, sino que se viven en cada una de las actividades que se desarrollan en la escuela. Ya la profe Nancy nos habló de los aprendizajes indispensables, que esto tienen que ver no solamente desde los énfasis curriculares donde ahorita nos estamos enfocando, sino cuáles son los procesos y los enfoques que tiene cada una, llámese áreas de conocimiento, áreas de formación, áreas de aprendizaje, en cada uno de los niveles o modalidades. Cuáles son esa progresión de habilidades y de conocimientos que tiene que tener un muchacho en la medida que vaya pasando en su transitar por allí. Nos ha hablado también la profe Nancy del diagnóstico integral. Pero ¿cuál es el primer elemento que nosotros tenemos del diagnóstico integral? La ficha de inscripción, que nos dice de dónde es el estudiante, cómo es su familia, cómo son esas actividades socioeconómicas que puedan tener allí. Pero hay otros elementos de ese diagnóstico integral que los vamos a ir obteniendo durante el transcurso del año escolar. Y que además de irlos observando, los vamos a ir escribiendo y los vamos a ir analizando. Y eso tiene que ver cuáles son esos conocimientos previos que tienen esos estudiantes, cuál es la mirada que tienen hacia su comunidad, hacia el mundo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus valores. Y a su vez tenemos el contexto. Y ese contexto tiene que ver, para algunos lo habla desde el lugar de enunciación, ¿sí? Desde donde está enclavada la escuela. Hay escuelas que tienen todas las condiciones de infraestructuras, pero hay otras que no la tienen. Pero hay unas escuelas que están enclavadas en un centro urbano, otros en un centro rural, pueden estar en espacios fluviales, en espacios costeros, en espacios indígenas, afrovenezolanos o fronterizos. Cada uno de esos espacios tiene unas características propias que los identifica y que tienen que ver mucho con su idiosincrasia. Entonces, eso no es un elemento que tiene que estar presente dentro de la planificación de un proyecto, pero es interdisciplinario. Y durante esta semana, diferentes personas que han estado allí nos han hablado de algunos elementos de la interdisciplinariedad. Algunos autores como Fiallo, Jorge Fiallo, Diana Salazar o Marta Álvarez coinciden en estos 4 elementos que ustedes ven allí en la interdisciplinariedad. Y el primero es el trabajo colectivo de maestras y maestros para la organización de los aprendizajes. La profesora Francis Colmenares, el profesor Jorge Blanco, la profesora Rosa Becerra y la profe Narce Ortuño nos han hablado de la necesidad de reunirnos, de encontrarnos y de entreayudarnos para poder planificar, para que todos tengamos una misma intencionalidad, una misma meta, unos mismos propósitos. Pero asimismo, la interdisciplinariedad tiene que ver cómo las diferentes ciencias o conocimientos, saberes populares o saberes ancestrales miran, observan o ven un objeto, un fenómeno, una situación o una problemática. Los nexos. La semana pasada nos hablan en identidad que hay nexos de sentimiento. Y esos sentimientos hacia la familia, sentimientos hacia nuestra región o sentimientos hacia nuestra nación, o puede haber un sentimiento hacia el deporte, y lo vimos nosotros cuando estábamos jugando la Vinotinto, ¿verdad? Pero estos nexos tienen que se refieren a los temas entre las disciplinas, a los contenidos, a los referentes teóricos prácticos que ahorita nos señalaba la profe Nancy Ortuño. O sea, cuáles son los elementos que nosotros vamos a integrar que nos van a permitir explicar un fenómeno, objeto, situación o problemática. Y el otro elemento es el método o los métodos. La profe Rosa D'Amico nos daba un ejemplo el viernes, cómo con una manifestación cultural ella utilizaba varios métodos. Para saber su origen, utiliza el método de la historia. Para saber dónde están ubicadas las diferentes formas de ver esa manifestación, se ubica geográficamente, pero se establecen relaciones y conexiones. Para saber
o conocer los elementos de cómo está la música, utilizamos el arte, pero cuando hablamos del verso, de la rima, utilizamos la lengua. Entonces, dentro de un proyecto están también integrados los diversos métodos para explicar esos elementos. La siguiente, por favor. La profesora Nancy nos hablaba de un PIC. Imaginémonos que ya tenemos la autoevaluación institucional realizada y que en julio nosotros nos reunimos los maestros y establecimos cuáles son los procesos de aprendizaje que los niños lograron durante el año escolar y cuáles debemos potenciar en el siguiente que viene. Entonces allí esos resultados se van a convertir en desafíos, dificultades, obstáculos o retos que vamos a tener en el inicio del año escolar. Y uno de ellos pueden estar relacionados con los elementos de la infraestructura. La profe Nancy hablaba de la pared, pero puede ser también de los elementos de cómo nosotros tenemos un ambiente de aprendizaje digno, digámoslo así. Podemos tener problemas con la integración de la familia, y entonces eso se convierte en otro, o en la formación docente. En este momento, como nosotros estamos viendo los énfasis dentro de una gestión curricular en la escuela, pero en donde nosotros debemos centrarnos en esto que está aquí, que tiene que ver con el desempeño de los estudiantes. Y ahí hay algunos elementos que pudieran ser, acuérdense que esto es una suposición, y tenemos unos que ver con la convivencia escolar, otros con la lectura y escritura, otros con la identidad nacional, otros con la conservación del planeta y del individuo. Y hemos venido hablando de los referentes éticos y procesos indispensables, ellos son 9. Entonces, ¿cómo esos referentes éticos se relacionan con esta realidad de la escuela? Y ahí escogí 3. Uno que tiene que ver con el amor a la patria, otro que tiene que ver con, no, porque desde aquí no leo, educar para el amor a la patria, la soberanía y la autodeterminación, educar para el amor y el respeto y la afirmación de la condición humana, y educar por la libertad, una visión crítica del mundo. Si nosotros no, lo han venido diciendo, no aprendemos a leer y a escribir, no aprendemos a analizar, a interpretar, no podemos llegar a tener esa comprensión del mundo, y eso nos van a ayudar a engranar los énfasis curriculares que en estos momentos nos estamos centrando. Y el contexto, ya que no es el contexto que estamos hablando del territorio, aquí es el contexto que está relacionado con qué va a suceder en la escuela durante el primer momento escolar, y nosotros tenemos un calendario escolar que nos dicen o nos señalan diferentes actividades que van a ocurrir. Una de ellas puede estar todo hacia los procesos históricos o hacia personajes o heroínas de la patria. Nosotros tenemos ahorita la resistencia indígena, podemos tener la alimentación escolar, el Día de los Santos, el Día de los Muertos o las actividades decembrinas, entre otras. Pero también hay otros que nos dice el calendario escolar que se desarrollan, que son los consejos educativos, que son los acuerdos de convivencia, la conformación de las brigadas escolares, ¿sí? Y todo ello también tiene que ver con la organización de la escuela. Ahora, ¿cómo eso se integra en un proyecto de aprendizaje? Nosotros, por eso que todo lo que ocurre en la escuela tiene que estar intencionado. Y ahí lo siguiente, y ahora sí vamos a caer en el proyecto. Acuérdense que no es un proyecto acabado y es una experiencia propia. Por favor, la siguiente lámina. Bueno, estos son elementos, no los voy a profundizar porque ya la profesora Nancy los tocó, que es quien enseña, pero fíjense que esta semana hemos aprendido que no solamente enseñamos nosotros, ¿sí? Sino que en este momento histórico vamos a tener no solo el maestro, sino vamos a estar apoyados por los cultores y por los deportistas que están también en nuestros barrios, o nuestros sabios ancestrales o nuestros maestros populares que van a ir a ayudarnos en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahorita, ¿quién enseña? Enseñamos todos, y también el papel fundamental que tiene la familia en la escuela. ¿A quién se enseña? Bueno, no es igual enseñar a un niño de educación inicial, a de primaria, a de media. Cada uno tiene sus complejidades. ¿Para qué se enseña? Bueno, lo hemos venido viendo. Se enseña para que el estudiante aprenda para la vida, que coloquen los conocimientos para que le ayuden a resolver situaciones, para que sean científicos, para que cuiden el ambiente, para que desarrollen un pensamiento crítico, reflexivo, para que tengan identidad propia, para que quieran a su país
de diferentes maneras. La otra es cómo se enseña. Bueno, esa vinculación tiene que, ya un momentico, tiene que estar vinculado con las actividades, con las estrategias que se van a desarrollar, con los métodos. Pero algo fundamental que decía la profesora Nancy, la evaluación. Si las actividades que yo coloco no están en correspondencia con los procesos de evaluación que yo voy a desarrollar, cometemos grandes errores. Y eso es, por lo menos en media, se ve muchísimo, que pedimos unas actividades o unos procesos de aprendizaje a desarrollar ahí, pero le evaluamos otros y no hay una correspondencia. No nos quedamos en la profundidad, sino en la apariencia, en la estética. Y en media nosotros tenemos que ir llevando cómo es la evaluación por procesos, cosa que sí hace educación primaria, pero en educación media todavía nos falta. Y cómo evaluar los elementos socioemocionales también dentro de cada proceso de aprendizaje. Pero tenemos quién aprende. La profesora Jennifer, ¿y cómo aprende? Nos decía la semana pasada que no todos los niños son iguales dentro de un espacio, que todos aprenden de formas diferentes, que todos somos diversos. Y por eso que las estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje tienen que ser diversas. No, yo por lo menos soy visual auditiva, yo tengo que ir viendo y tengo que ir escribiendo, pero otros solamente son visuales, otros solamente solo son auditivos y otros aprenden con el movimiento. Entonces eso es muy importante ver y observar dentro del diagnóstico cómo aprenden nuestros estudiantes y por eso nosotros tenemos que ser muy dinamizadores en el aula. Ahora sí, la siguiente lámina, por favor. La profe Nancy también tocó este elemento, pero la ministra Gabriela nos hablaba la semana pasada que el muchacho tiene que aprender a ser observador. Y es a través de la observación que tienen que ver con los proyectos de investigación, cómo enseñar al estudiante a investigar. Investigar no solamente desde las ciencias naturales, sino desde las ciencias sociales también. Los proyectos sociocomunitarios. Hay un artículo que tiene que ver cómo los muchachos cubren educación media, con un artículo que tiene que ver con la comunidad. Pero a veces nos desarrollamos eso solamente y se quedan en la institución, en limpiar las escuelas y no brindar esos aprendizajes que hemos tenido con la comunidad o con otras instituciones del circuito que podemos, como media puede apoyar a primaria o como media puede en esos procesos tecnológicos y productivos apoyar a la comunidad y a otras escuelas. Pero en estos días, hablando con unas profesoras de educación inicial, la profesora Jenny y la profesora Araceles, me decían que los niños de educación inicial, ellos van con sus propios intereses al aula, que si fueron un fin de semana al parque o a la playa, ellos ya llevan una planificación de lo que es lo que quieren hacer en sus espacios y pueden llevar las rocas, las plantas, o llevar un cuento y estar en cada uno de esos espacios donde ellos pueden representar, imitar, explorar. Y así todos los niños, tanto de educación primaria como de educación media. Esos son sus intereses. Pero hay unas necesidades propias que son las que las van definiendo el docente y ahí es donde entran los aprendizajes indispensables o los procesos que tiene cada área de formación o de aprendizaje de cada nivel o de cada modalidad. Y las prioridades que son las que nos determina el Estado venezolano, que es el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de los procesos de que tenemos que ser humanos. La siguiente, por favor. Ahora sí, tomando ese contexto de la escuela que en este momento se van a desarrollar la organización escolar, ya sea eligiendo las brigadas, eligiendo el consejo educativo, los acuerdos de convivencia, escojo este tema indispensable. No leo desde aquí. Democracia participativa protagónica en un Estado de derecho y de justicia, igualdad, discriminación y justicia social, derechos humanos, equidad y género. Pero me centro en dos grandes elementos, que es en la democracia participativa y en los derechos humanos. Y ahí nos vamos a un elemento de la identidad. Y nos hablaba el presidente del Centro de los Estudios, Simón Bolívar, la semana pasada, que el Congreso de Angostura es un elemento principal donde estaba la visión política del Libertador, el proyecto constitucional y
los elementos fundacionales. Y ahí está la democracia participativa en uno de sus elementos. Y cuando hablamos de la igualdad, del derecho y la libertad, ahí están centrados también esos tres grandes derechos de todo ciudadano y de todo niño, que es la igualdad, la justicia y la libertad de expresarme. Simón Bolívar habla ahí de la libertad de obrar, pensar, leer y escribir. Y es allí donde tomo, yo sé que en primaria los nombres de los proyectos se hacen en conjunto, pero supongamos que eso se hubiese hecho y escogí el nombre del proyecto de aprendizaje, el derecho de comunicarme, de elegir y de ser elegido. Y esa tiene que tener una intencionalidad, y la intencionalidad es el qué y el para qué yo quiero lograr en ese proyecto, con unos grandes propósitos que me enfoqué en los énfasis curriculares. Pasemos a la siguiente, por favor. Tenemos el énfasis identidad y escogí un tema, la participación ciudadana como formas de expresión. Y empezó con el Congreso de Angostura. Aparte de los que ya les dije que tienen el Congreso de Angostura, tenemos que decirle o hacerles ver a los estudiantes cuál era el contexto histórico para que se diera el Congreso de Angostura. ¿Por qué se da en Ciudad Bolívar, que Angostura hoy conocida es como Ciudad Bolívar, y no en Caracas? Porque en ese momento el centro del gobierno estaba allí y la capital de Venezuela se encontraba allí. ¿Y cuál era el nombre de esa provincia? Porque en aquella época eran provincias, hoy en día son estados. Y cómo desde allí se van derivando esos elementos que tienen que ver con los derechos y deberes, no solamente de los ciudadanos, sino también de los niños. Y cómo en ahí entraría la lectura, ir leyendo los fragmentos, me habla del concepto de madre patria, me hablan del concepto de gobierno democrático, me hablan de que no podemos imitar a otros lugares, sino que tenemos que ser originales, y también sabemos quién decía eso, su maestro Simón Rodríguez. Y entonces entramos en qué es la democracia participativa y cómo el muchacho la vive en la escuela. Y como hay unos procesos de organización escolar en la escuela y también él lo tiene que vincular con su comunidad, cómo se desarrollan allí. Cuando los muchachos empiezan a escoger sus brigadas, pues imaginémonos que estamos en un salón de clase, cada quien va a escoger una. Y ahí podemos utilizar la matemática. Cuando entonces empezamos a clasificarnos, a ordenarnos, a contarnos. Y ahí podríamos estar vinculando dentro de identidad el énfasis de la matemática, aparte de todas las características geográficas que pueden tener aquella Angostura con la que hoy en día puede existir allá en Ciudad Bolívar. Siguiente lámina, por favor. Tenemos el énfasis de lectura y escritura. La comunicación es la forma de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y es por eso que allí nosotros estamos tomando la lectura social del lenguaje, los sentidos y las imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos expresamos de manera facial, de manera corporal, pero también con los elementos que están escritos cuando nos conectamos con una música. En este caso, nosotros lo llevamos a las emociones. ¿Qué sentía Simón Bolívar en aquel momento en que estaba escribiendo aquel Congreso de Angostura? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Por qué hablaba de la igualdad entre los ciudadanos? ¿Qué pasaba allí? Entonces podemos ir buscando los fragmentos de la lectura que nos hablan o que nos hacen énfasis en los sentimientos que evocaban a Simón Bolívar en ese momento. Y en la medida que vamos leyendo, el muchacho se va imaginando, va creando en su mente aquel Bolívar que estaba allí. Los recursos del aprendizaje se los dejo allí para que ustedes los vayan viendo, las actividades del aprendizaje. Nos vamos hacia la matemática. Y ahí escogí, esto es un proyecto para quinto grado, ¿no? Las magnitudes y los porcentajes. Dice que le vengo hablando de las emociones, de la comunicación, pero también del Congreso de Angostura. Si yo voy a trabajar la longitud, que tiene que ver con las distancias, yo le digo a los muchachos, bueno, imaginémonos aquel Bolívar de Caracas hasta Angostura, ¿cuántos kilómetros recorrió?
sino me voy a las unidades de tiempo. ¿Cuántos días tardó? Y a caballo, porque no era, pero le puedo decir cuántos días se tarda hoy de ir de Caracas a Ciudad Bolívar, pero en carro. Y podemos estar allí trabajando lo que es las medidas de longitud. Pero si yo me iría a las emociones, me fui para matemática, pero está lectura y escritura, podemos adelantamos 2. Si yo me voy a las emociones, yo puedo trabajar con volumen y yo haría un ejercicio. Puedo, la siguiente, ahorita, yo haría un ejercicio. Le pongo, hay unas lecturas que tienen que ver con Bolívar niño, Bolívar para los niños, y lo puedo leer Bolívar en Navidad. Y ahí hay emociones, hay expresiones, y le puedo preguntar a los niños cómo se sintieron después de leerlo. Y después de ello, los clasifico, quienes se sintieron felices, tristes, y puedo decirle, imaginemos que cada uno de ustedes es un vaso de agua. ¿Cuánto representa un vaso de agua? De 250 mililitros. Vamos a llenar esos vasos de agua en una jarra, y entonces tendríamos una jarra de la felicidad, una jarra de la tristeza, una jarra de del miedo, y así sucesivamente, y podríamos estar trabajando desde el volumen las emociones. Bueno, y eso estaría que ver con eso, con la matemática y la enseñanza de las emociones, y utilizando siempre el Congreso de Angostura como otro elemento para desarrollar la identidad. Por favor, podemos ir a la lámina anterior, que esta tiene que ver las ciencias naturales. Y aquí estaba hablando con una amiga que es la compañera Zuli, y yo decía, Zuli, ¿cómo relaciono la comunicación con las ciencias naturales? Y como estamos hablando de las emociones, pues nos fuimos a algo que se llama la química de la felicidad. Y es que cuando nosotros desarrollamos nuestras emociones, se activan unos elementos del cerebro, unas hormonas. Y esas hormonas se transmiten a través de unos neurotransmisores y que corren por nuestra sangre. Así como nosotros tenemos un canal para comunicarnos, el emisor, el receptor, bueno, esas hormonas también se comunican. Y las hormonas de las emociones, nosotros las desarrollamos todo el día. El amor la genera la hormona de la dopamina y la oxitocina. Y ese abrazo con que recibamos a los muchachos o que nos damos nosotros cuando nos encontramos, eso genera dopamina y oxitocina. La alegría está generada por una hormona, porque estas son reacciones químicas del cuerpo, que se llama la dopamina, pero la desarrollamos al ejercitarnos, al dormir, al celebrar los logros diarios y al relacionarlos con nosotros. Entonces, como nosotros, ya hablaban de la semana pasada, el viernes, cómo la actividad física forma parte de todo lo que nosotros vamos desarrollando en la mente y el corazón. Y aquí entra el miedo. El miedo se desarrolla cuando los niveles de dopamina y serotonina están bajos. Entonces nosotros tenemos que desarrollar gratitud, amor y paz para que esos niveles se eleven y el niño cambie las emociones. La ira y el odio la generan la serotonina cuando están los niveles bajos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la vida? Ser agradecidos todos los días con todo lo que tenemos, y esos van aumentando los niveles de la serotonina. Entonces aquí entran la comunicación y las emociones dentro de este proyecto, y hay que ver cómo entonces qué segregaba Simón Bolívar en aquel momento cuando estaba escribiendo ese discurso de Angostura, y cómo nosotros todos los días estamos viviendo esas emociones. ¿Y qué debe hacer la escuela para que cuando un niño tenga ira, cuando tenga odio o cuando tenga miedo, cómo transformar esas hormonas que tienen en otras que generen alegrías? Y la última lámina, por favor, que tiene que ver con la educación física y la cultura, pues aquí entran lo que son las manifestaciones, la expresión corporal. Cuando presentó el ministro de Cultura, del Deporte, aquella lámina que era así como una red de telaraña, yo tomé 2 elementos. Una decía las emociones, que ellos la tenían con la autoestima, y la expresión corporal. Yo dije, aquí está la relación
de las emociones, de la comunicación en la toma de decisiones que nosotros podamos tener. Y por eso entra la expresión corporal. En el deporte la expresión corporal juega un elemento importante. Cuando nosotros vemos béisbol, vemos todas las señas que hacen, los gestos que hacen los coaches. Bueno, esto es parte de ellos. Y nosotros nos expresamos mucho con las miradas. Ahí dicen que hay miradas que enamoran, pero hay miradas que matan, ¿sí? O hay sonrisas que enamoran y otras que no son muy agradables. Entonces, ¿cómo enseñarle al muchacho que desde las expresiones nosotros nos vamos comunicando, pero que esas expresiones también están vinculadas al sentimiento? Cuando estamos molestos, los músculos se contraen. Cuando estamos alegres, cambia la facción de la cara. Igual cuando nosotros nos saludamos, el apretón de mano tiene que ver mucho, las posturas tienen que ver con seguridad, la forma en que nos desplazamos tienen que ver con seguridad, y aquí entonces también entran las emociones y las expresiones corporales. También acá, ¿cuál sería la salida? Que también vimos que la educación física la semana pasada y la cultura estaban muy ligadas. Entonces, ¿cómo en el momento que el muchacho está aprendiendo los gestos, las posturas y la relajación, podemos llevarlo a la dramatización? De que dramaticen a Bolívar en aquel momento, cómo se sentían, o que puedan hacer otros elementos. Bueno, al final hay una referencia que es la que yo digo, el Bolívar para los niños, que es un poemario, de verdad que es muy interesante, y el Congreso de Angostura. Esto ha sido una aproximación de cómo integrar los énfasis curriculares que nosotros hemos venido desarrollando. ¿Profe, tengo chance de leer? ¿Sí? Ok. Fíjense. No había fiesta en el llano que no fuera alumbrada por los dedos mágicos del arpista Figueredo. Sus dedos acariciaban las cuerdas y brotaba incontenible el ancho río de su música prodigiosa. Se la pasaba de pueblo en pueblo, sembrando alegrías, poniendo a galopar los pies y corazones de la gente en las fiestas inacabables del joropo. Él, sus mulas y su arpa, por infinitos caminos del llano. En una mula él, en la otra mula el arpa, cubiertas con plástico negro para soportar las interminables chaparrones del invierno llanero, en que, como ha descrito el magistral el poeta Lazo Martí, el llano es una ola que ha caído, el cielo es una ola que no cae. Y también cubierta con el plástico negro en verano, para soportar las llamaradas de ese sol infinito, que se enclava en la espalda como una espina, cuartea la tierra y raja las piedras. Si uno recorre el llano al final del verano, puede escuchar los lamentos de la tierra herida por la sed. Una tarde tenía que cruzar un morichal espeso y allí lo estaban esperando los cuatreros. Lo asaltaron, lo golpearon salvajemente hasta dejarlo por muerto y se llevaron las mulas y se llevaron el arpa. A la mañana siguiente pasaron por allí unos arrieros y encontraron al maestro Figueredo cubierto de moretones y de sangre. Estaba vivo, pero en muy mal estado, casi no podía hablar. Los arrieros le curaron las heridas y cuando lograron que volviera en sí, empezaron con insistencia a preguntarle qué había sucedido. Al cabo de un rato, el maestro Figueredo, haciendo un gran esfuerzo, logró balbucear desde sus labios entumecidos e hinchados estas palabras: me robaron las mulas. Volvió a hundirse en el silencio que dolía y tras una larga pausa y ante la insistencia de los arrieros que seguían preguntando, logró empujar hacia sus labios rotos una nueva queja: me robaron el arpa. Al rato, y cuando parecía que era imposible que pudieran decir algo más, el maestro Figueredo se echó a reír. En una risa profunda y fresca que no pegaba en ese rostro que era una estampa de dolor y de la cruz, y en medio de la risa logró decir: pero no me robaron la música. Maestro, que no nos roben la vocación.